Hermanos, saludos de Alemania. Queremos seguir con el tema de la profecía y el tema grande de cómo probar, examinar o podríamos decir verificar una palabra profética para realmente determinar cuál es de Dios y qué parte tal vez no es de Dios, porque puede suceder. La razón principal por que tenemos que probar y examinar las profecías es la siguiente. En el Antiguo Testamento, los profetas que hablaban, nos dice la palabra, que más que todo hablaban porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, el poder de Dios venía sobre ellos y hablaban lo que en este momento recibían de parte de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una situación muy cambiada, porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo vive dentro del creyente o del profeta o del que profetiza, y ahora la palabra profética aterriza prácticamente en nuestro espíritu renovado y renacido, y luego tiene que pasar por nuestro espíritu y por nuestra alma, por nuestra mente, y en fin de cuentas hasta que llegue a la boca donde pronunciamos la palabra profética. Aquí es donde se pueden meter errores, tanto en lo espiritual, tanto en el área del alma, y por eso es necesario verificar si una palabra profética dada se debe considerar palabra de Dios o no. Un conocido teólogo alemán pentecostal una vez hablando del don de profecía y del mover profético dijo lo siguiente: por eso no es correcto decir sobre el carisma de la profecía el Espíritu Santo habla a través del profeta. Lo correcto sería decir el profeta habla movido por el Espíritu. El profeta recibió una revelación, el Espíritu de Dios la dio a su espíritu. Él, como persona falible, reproduce con sus propias palabras esta idea divina. El Espíritu habló al profeta y ahora el profeta habla a la gente. Final de esta cuota de Reinhold Ulonska, un pastor muy conocido en Alemania. Quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero cuando nosotros pronunciamos lo que creemos que es del Espíritu Santo, se pueden meter ideas propias, se pueden meter conceptos propios, inclinaciones teológicas propias, sentimientos, experiencias, y por eso a veces la palabra que dada por Dios se puede falsificar o contaminar por elementos humanos, y el probar, el examinar la profecía tiene que ver con filtrar todo lo que nos sirve y dejarnos con lo que es verdaderamente de Dios, y con eso debemos actuar y tomar decisiones. Por eso en el griego hay dos términos diferentes que se usan en cuanto a la verificación o la comprobación de las profecías. Es dokimazo y es diacrino. Y los dos términos que se usan se pueden traducir testar, analizar, investigar, liberar, calificar, diferenciar, juzgar, sentenciar, incluso dudar, incluso puede significar esta palabra diacrino. Y lo que nos da la idea es de que en cada profecía tenemos que determinar cuáles son los elementos que son eventualmente no de Dios, negativos, y cuáles son los elementos que son netamente divinos, con los cuales debemos caminar. Por eso es muy importante de que cada iglesia tenga un método, una regla de cómo comprobar las profecías, porque si no lo hacemos, en primer lugar desobedecemos la palabra de Dios que nos exige probar las profecías, y en segundo lugar ponemos en riesgo a hermanos que reciben la profecía y también a hermanos que dan la profecía,
y no los corregimos correctamente. Nadie debe tener miedo a una corrección en lo profético, porque en un ambiente de amor que debería dominar la iglesia y las relaciones en la iglesia, no es problema de que alguien diga, mira, esta profecía, esta parte sí creo que fue de Dios y la otra parte creo que fue pensamiento tuyo propio. Tenemos que aprender a hablar sobriamente sobre estas cosas, reconociendo que la misma Biblia presupone que se va a dar este caso y que no es nada malo de que se dé, sino que es una oportunidad para nosotros para practicar principios bíblicos y principios de amor. Entonces, ¿quiénes pueden o deben comprobar o examinar profecías? Claro, en primer lugar, el que recibe la profecía tiene que discernir qué testimonio da mi corazón de esta palabra profética. Porque generalmente nuestro corazón está preparado para oír de Dios y generalmente ya hay algo que Dios ha estado hablando en nuestra vida anteriormente donde la profecía viene encajando y confirmando. En segundo lugar, como cada cristiano debería ser miembro activo de una iglesia y vivir sometido al liderazgo de la misma, debería hablar con sus líderes, como ya lo hemos dicho, o sus autoridades espirituales. Es muy importante que se hable de la profecía recibida. Entonces, el que la da no debe estar incluido en la examinación de la profecía, porque eso sí sería ridículo, sino que el que la recibe y miembros del liderazgo de la iglesia o miembros maduros de la iglesia que sean neutrales para determinar cuál es lo genuino de Dios en la palabra profética y qué cosas se tal vez debería ignorar, que no sería ningún problema. Entonces, la necesidad de comprobar y de examinar la profecía es una orden que el Espíritu Santo da en el Nuevo Testamento. A nosotros nos toca ahora buscar maneras de cómo realmente practicarlo ya en la vida de la iglesia, con el fin de que la iglesia reciba la mayor edificación, la mayor consolación, la mayor exhortación, el mayor ánimo y que pueda caminar en eso. Hay unas cosas que quiero añadir en cuanto a cuál podría ser la preparación de personas que pueden ayudarnos a comprobar y examinar profecías. En primer lugar, digo yo que deben ser hermanos que viven una dedicación a Dios y a su casa, que son fieles, que están en el proceso de renovar constantemente su mente y su manera de pensar. Ese es un requisito necesario para luego poder examinar profecías. En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobar la voluntad de Dios requiere la actitud de estar siempre renovando su manera de pensar a la luz de la revelación que recibe de la palabra de Dios. La segunda cosa que sería un requisito muy importante sería que la persona haya aprendido a examinarse a sí mismo y a cuestionarse a sí mismo. Cristianos tales pueden descubrir sus propios errores poniéndolos en orden. Eso es muy necesario que nosotros mismos sepamos examinarnos para luego examinar, por ejemplo, la profecía de otros. En 2 Corintios 13:5 leemos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea que un buen requisito sería que uno sepa examinarse a sí mismo y que lo esté practicando. Un tercer requisito para los que examinen profecías
sería que hayan aprendido a completar el amor con ciencia y conocimiento, y que no debemos aceptar todo por el puro amor y solo porque decir que es un buen hermano que ha dicho o que ha dado la profecía. El amor verdadero actúa siempre conjuntamente con la verdad y no hay contradicción entre los dos. Por eso Filipenses 1, 9 al 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Entonces vemos que examinar profecías, probarlas, es una tarea de gente madura en la iglesia, que deben ser elegidos, o no sé cómo cada iglesia tiene que decidir cómo le hace. Lo importante es que se haga y que la examinación, la verificación de una palabra profética realmente es tarea de varios y no solo de una persona. No es solo el pastor debe decidir esto, sino cuando vemos los pasajes, todo tipo de verificación que se menciona en la Biblia siempre está en plural. Está hablando de nosotros, de varias personas. Y allá está la seguridad de que podamos sacar, filtrar lo que es divino de la profecía, y eso va a llegar a ser la palabra de Dios con la cual podemos trabajar, sobre la cual nos podemos parar y de la cual podemos esperar que nos trae mucha bendición para el futuro. Hasta la próxima, muchas bendiciones de Alemania.